nosotros esta mañana el subsecretario de Ambiente de la provincia de Chaco, Mariano Moro. Gracias, Mariano, por estar con nosotros aquí. Hola Delfina, buen día, un gusto estar en tu programa de nuevo. Bueno, Chaco se suma a la construcción de hoja de ruta del CFI. Contanos un poco, hubo un encuentro esta semana y allí hablaron acerca de la importancia de esto. ¿Cuál es hoy la importancia? Bueno, mira, la verdad es que tuvimos una semana bastante movida en Buenos Aires, en donde el Chaco realmente tomó su protagonismo, que lo venimos trabajando ya desde que asumimos la gestión. Así que tenemos el fruto de ese trabajo son las relaciones que establecimos con los referentes de las otras provincias en cuestiones de ambiente. Y ahora nos convocó justamente el CFI, que es el Consejo Federal de Inversiones, y es el organismo federal que se encarga de financiar los proyectos que tienen las provincias para garantizar la custodia del ambiente y el uso adecuado del ambiente, porque sabemos que el ambiente hay que cuidarlo, pero también nos sirve como un elemento para poder satisfacer las necesidades de las personas. Entonces, esta tensión en intereses hacen que tengamos un especial cuidado cuando usamos los recursos naturales para satisfacer nuestras necesidades, y esto tiene que ser de la mejor forma posible. Entonces tenemos que establecer protocolos, proyectos de cómo llevar adelante la actividad económica de la provincia. Así que bueno, el CFI nos convocó a una jornada que se realizó el día martes 16, y ahí estuvimos presentes, entre otras provincias, casi todas representadas, y la idea era fijar una hoja de ruta, que una hoja de ruta es hacer un plan para que organicemos nuestra gestión para ver cuáles son las necesidades que tienen las provincias y cómo el CFI, que es el encargado de financiar los proyectos, puede ayudarnos. ¿Qué cambios tendría que haber en la provincia para, bueno, que esto se pueda llegar a cumplir o pueda hacer una proyección con buen resultado? Bueno, de hecho ya se está cumpliendo, o sea, el CFI nos está ayudando en muchas de las acciones públicas de la gestión del gobierno. Lo que tenemos que hacer es, en lo que estamos ocupados y trabajando es en definiendo cuáles son estos ejes donde tenemos que fortalecer la actividad de la provincia y que nos pueda ayudar. Pero básicamente, te digo, yo no solo, la provincia del Chaco viene protagonizando no solo en CFI, sino también en el COFEMA, Sí. que el COFEMA es el organismo nacional encargado constituido por las provincias y Ujú. encargado de definir cuáles son las políticas ambientales o las líneas políticas que la nación debería llevar. Si bien el COFEMA no tiene un imperio para establecer una obligatoriedad de sus decisiones, sí es el organismo donde las provincias tienen, como te decía, posibilidad de participar y liderar y definir las políticas que la nación debería llevar. Entonces siempre hay una relación entre el gobierno nacional y el COFEMA que de alguna forma es lo que plantea lo que las provincias necesitan. Y entonces, Sabemos que el CFI hay creo que un proyecto que tiene que ver con el uso de energías renovables, ¿no? ¿También se involucra en esto o no? absolutamente. Mm, Entonces, lo que te decía, entonces estamos tratando de combinar lo que es el COFEMA y lo que es el CFI. mm, Hay grandes líneas de trabajo, por ejemplo, el cambio climático. sí. En cambio climático tenemos una participación en el Comité de Cambio Climático de COFEMA, y ahora lo planteamos en la hoja de ruta del CFI, que la provincia está trabajando, una de las más avanzadas del país, en desarrollar nuestro plan de respuesta al cambio climático, que es una de las obligaciones que tienen todas las provincias para cumplir con el Acuerdo de París. Ujú. Este plan de respuesta significa un trabajo de equipos, de consultores, donde definimos cuál es la acción de la provincia para mitigar las consecuencias del cambio climático o para adaptarnos, que son los dos grandes ejes de trabajo en la protección ambiental. Y bueno, lo bueno que tenemos en Chaco es que nuestros equipos técnicos en la Subsecretaría de Ambiente son muy capacitados, estamos trabajando con gente que sin necesidad de contratar consultores externos hemos avanzado en el desarrollo de este plan y ya tenemos una preaprobación de nación. Ujú. Ahora estamos justamente vinculados con, por ejemplo, con la Fundación Alemana de Ayuda al Exterior, que es la GIZ, que nos está ayudando para terminar esto, que es una de las líneas que conseguimos a través de COFEMA. Y bueno, y ahora vemos cómo a través de CFI también nos pueden ayudar
para terminar, por ejemplo, el tema del plan de respuesta. Pero hay otros temas que se trabajan, por ejemplo, gestión de residuos sólidos, que es muy Sí. necesario, que ahí tenemos una complejidad porque esto corresponde a las municipalidades. Entonces Ujú. estamos trabajando con los municipios desde provincia para capacitarlos, para proponerle a líneas de acción de cómo gestionar sus residuos, porque en definitiva cada municipio resuelve esto con sus consejos, tiene que tomar Ujú. decisiones de cómo lo va a llevar adelante y tiene que plasmarlo en lo que es el plan municipal de gestión de residuos. Y eso lo establece la ley provincial de municipios. Hay algunos que están como más avanzados que otros, sabemos que tienen como mayor coordinación, por ahí lo presentábamos, hay capacitaciones, desde pequeños ya lo realizan, para que no haya estos mini basurales que se forman en algunos lugares, pero también tenemos que tener la característica que no es lo mismo un municipio de tercera categoría con un municipio de primera categoría, ¿no? Absolutamente. Con el tema de residuos tenemos una complejidad que es el que, digamos, no depende solamente de la educación de la gente, porque depende de mucho de los presupuestos. Y nuestros Ujú. municipios están presupuestariamente muy lastimados, digamos, les Sí. cuesta conseguir financiación. O sea, por más buena voluntad que por ahí uno tenga, hay que conseguir la financiación y en eso estamos trabajando. Pero la financiación no viene si vos no tenés un proyecto serio Ujú. desarrollado que garantice a los inversores que vas a dedicar ese dinero al fin que vos proponés. Entonces estamos trabajando para que haya distintas alternativas en cuanto al plan de gestión. Ahora justamente nos reunimos con una empresa italiana que nos propuso desarrollar una gestión de residuos a través de compost del residuo orgánico. Y Sí. esto está buenísimo porque prácticamente elimina los basurales a cielo abierto. Entonces, pero para eso necesitamos Ujú. tener una infraestructura que donde se pueda llevar adelante el compost y además educarnos para separar en origen. Ujú. Y yo te cuento y le cuento a la audiencia que el Chaco no es el único en la Argentina que tiene problemas con los basurales a cielo abierto. Te digo, Ujú. Buenos Aires tiene 86 basurales hoy en día a cielo abierto y es la provincia más rica del país. Y estamos todos preocupados y trabajando en este tema, ocupados. Pero no quiero que pase el tiempo sin contarte también que además de reunirme en perdón, en En CFI CFI. el martes, Ujú. el día miércoles tuvimos una jornada extensísima también en las jornadas nacionales convocadas por la Asociación Campo Limpio. Campo Limpio es una asociación nacional que se encarga de recuperar los envases usados de fitosanitarios. Ujú. O sea, todo lo que sean los productos para fumigar el agro, o sea, que usa el agro para fumigar los Sí. cultivos, vienen envasados en unos bidones. Estos bidones, luego de ser usados, no pueden ser usados para nada que sea vinculado al consumo humano. Por Ujú. supuesto, no para usar agua potable, no para usar nada que esté vinculado. Entonces, hay obligaciones de los productores, de los aplicadores de biocidas y de los fumigadores, de Ujú. que estos residuos los devuelvan a esta empresa para que ella pueda capturarlos y procesarlos adecuadamente, protegiendo la salud de la población. Por eso que cuando vemos en la ruta esos bidones que están en venta, por favor no los compren y denuncien porque es un ilícito. Y lo que necesitamos y lo que quiero pedir a los que nos escuchan, a la audiencia, es que por favor quien esté vinculado al agro, que Ajá. ya sea productor o aplicador, que por favor cumpla la ley de biocidas, hay un procedimiento de triple lavado de estos envases para poder ser devueltos y procesados. En esto, Ujú. sobre todo en el interior de la provincia del Chaco, estamos capacitando a la gente para que cumpla con la normativa. Y eso nos va a redundar no solo a nosotros, sino a ellos mismos, porque son quienes están viviendo en los lugares donde se aplican este tipo de productos, que son productos peligrosos, ¿viste? Y esta empresa se encarga de el posterior, ¿no? Lo que pasa luego. Claro, es lo que se denomina responsabilidad extendida al productor. Sí. Que la verdad es que este esquema de trabajo, este procedimiento tendría que usarse en muchos otros packaging o formas de producir productos. Ujú. Pero la única ley en el país que tiene una normativa y obliga a quienes fabrican los biocidas, los fitosanitarios, a hacerse cargo de recuperar los envases. Y Mm. esta asociación que se llama Campo Limpio está solventada por las empresas que producen los fitosanitarios. O sea, les pagan para que ellos junten
esto, o sea que es gratis. La gente que usa lo tiene que devolver y funciona el sistema así. Así Sí. que el que compra un fitosanitario lo usa, devuelve el bidón triple lavado, que es un procedimiento muy simple porque además los aplicadores, que son las empresas que aplican, las que fumigan, digamos, efectivamente en los campos, ya tienen montado en las maquinarias la forma de hacerlo. Así que quiero pedir, por favor, a todos los que estén vinculados al agro que nos ayuden a cumplir con esta normativa, porque esto va a redundar no solo en una mejor producción de la provincia del Chaco, sino también en la salud de los chaqueños, porque todos sabemos que hay hay muchos casos de personas que se han enfermado o consecuencias colaterales de lo que es la fumigación, pero un gran porcentaje de esas consecuencias colaterales es la no aplicación adecuada, porque por ahí la gente del campo está acostumbrada a manipular sin tener los cuidados necesarios y ahí es donde nos afectan, o sea, Sí. hay que extremar los recaudos y los protocolos de buenas prácticas. Mariano, hablabas que hay un plan, que ustedes presentaron un plan. ¿Tiene algún tiempo? ¿Tiene etapas? ¿Cómo están trabajando con esto? Sí, bueno, estamos con, se dice, una deadline que es ahora en noviembre, que se produce la COP30, que Ujú. la COP30 es la conferencia de las partes de cambio climático que se hace cada 3 años, perdón, cada 2 años en el mundo. Y ahí este año se realiza en Belém do Pará, en Brasil, así que estamos queriendo todos poder participar ahí. Y la idea es cumplir con las NDC, que son las declaraciones de las naciones de cómo han actuado en los compromisos que han asumido. Sí. El Acuerdo de París tiene un esquema bastante complejo, pero básicamente el Acuerdo de París lo que dice, miren, el mundo entero está siendo víctima del calentamiento global y si este calentamiento excede ciertos límites, todos vamos a sufrir, Ujú. se va a perjudicar la economía del mundo, la salud y los ambientes de todo el mundo van a estar. Entonces tenemos que comprometernos cada estado para poder reducir nuestra emisión de gases de efecto invernadero. ¿Cuál es el compromiso? No hay una exigencia específica. Lo que sí te exige el Acuerdo de París es que cada estado diga en qué se compromete. Cada estado debe decir cuáles son las acciones que va a realizar para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y luego, cada tanto tiempo, las NDC sí son cada 3 años, Sí. cada 3 años el Estado debe informar cómo estuvo su gestión. Y ahora Mm. estamos por presentar la nuestra, o sea que queremos terminar para fin de año. ¿Qué aporta el Chaco en esta mesa de trabajo en el CFI? Bueno, en esta mesa lo que aporta son, en principio estamos trabajando en la aplicación de distintas normativas de capacitación e información, como son la ley Yolanda, Sí. capacitación de funcionarios en cuanto a las políticas que llevan adelante deben tener una dimensión ambiental, pero puntualmente ahora establecimos la unidad ejecutora en el Ministerio de Producción, que es uno de los requisitos para poder trabajar participativamente en la introducción de medidas ambientales en las decisiones del gobierno. Ujú. Y se constituyó la unidad ejecutora del Ministerio de Producción que se empieza a juntar ya esta semana. Y además tenemos el Gabinete Provincial de Cambio Climático que ya está elaborado y que lo único que necesita es el decreto del gobernador que debe salir en breve. Y por supuesto, bueno, seguir, como te decía, con el plan, que el plan debe ser aprobado finalmente por el gobierno nacional. Y ese plan establece, por ejemplo, cuáles son las acciones que se toman en las distintas rubros de la provincia que generan gases de efecto invernadero. Y ahí empezamos a ver cuál es el efecto del agro, cuál es el efecto de la industria, cuál es el efecto del transporte, cuál es el efecto de la movilidad de la población en las ciudades y cómo podemos hacer para que todas estas actividades cada vez tengan un impacto menos dañino al ambiente. Pero para eso lo primero que hay que hacer es medir. Ujú. Para poder saber cómo puedes mejorar, tenés que medir cuál es el impacto de todas estas actividades. Por ejemplo, aunque uno no lo crea, la ganadería en el mundo es uno de los factores que produce más gases de efecto invernadero Sí. porque el ganado
en su digestión, Mm. emite ciertos gases que aunque no uno lo crea, realmente impacta. Entonces, estamos trabajando en la forma que se alimenta el ganado. Ujú. Y nosotros, por suerte, en Chaco, la producción ganadera es una de las que menos daño causa al ambiente por la forma de nuestras pasturas, por la forma de la crianza y por la alimentación, que en muchos casos incluso alimentar el ganado con semillas de algodón o con restos del cultivo de algodón es realmente positivo y estamos Cambia. fortaleciendo esto. Ujú. Usted hablaba acerca del conservacionismo, en este caso, en este encuentro. ¿Está a favor o no de esto? Conservacionismo. Sí, de conservar, en este caso, de conservar, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente, ¿no? Que está, se hace una construcción o se hace algo en contra del ambiente y por ahí se queja acerca de esto, busca Mira, justificativos. lo primero que te quiero decir es Mm, que lo que no es positivo para la ciudad es manejarse en forma agresiva y violentamente. ujú, Lo primero que tenemos que entender todos es que los demás no tienen por qué pensar como nosotros y la verdad no la tenemos nosotros, sino que la verdad está en establecer un diálogo constructivo en la sociedad, porque un sector de la sociedad piensa una cosa, otro sector de la sociedad piensa otra cosa. Entonces lo importante es poder establecer foros o ámbitos de discusión de los temas públicos que nos competen a todos para poder entre todos llegar a una solución consensuada. El sí. consenso significa, en este caso, no tener una decisión unilateral, sino que todos podamos decir lo que pensamos y que se encuentre la solución transversal más accesible, en donde medianamente tengan en cuenta nuestras posturas. Y en este sentido, como te decía, el tema ambiental digamos, es complejo. Ujú, Complejo no porque sea difícil, sino porque hay distintas concausas que actúan. sí. Entonces, hay distintos sectores que tienen distintos intereses. Por ejemplo, los sectores productivos quieren producir, los sectores ambientalistas quieren proteger. Sí. Entonces, ¿cuál es la solución? Es que la producción se realice con las mejores prácticas disponibles. Y Mm, este es uno de los conceptos ambientales más importantes, porque lo que no podemos hacer es producir en forma desaprensiva con el ambiente, causando daños innecesarios. Para eso tenemos que capacitar a nuestro sector productivo, tenemos que capacitar a nuestro sector público para que aplique las mejores formas de control. Te cuento un evento, por ujú, ejemplo. La Argentina, la verdad que hizo un papel bastante deshonroso con lo que fue el tema de la pastera Bosnia sí. en el margen del río Uruguay, Ujú, porque el gobierno nacional hizo un reclamo judicial internacional contra el Uruguay por este tema y lo perdió porque la verdad es que por ahí hay que entender que las cuestiones ambientales son complejas, son difíciles y deben ser progresivas. mm, Y como te decía, la Ley General del Ambiente nos establece que tengamos que tener en cuenta lo que te decía, las mejores prácticas disponibles. Y en este caso, Uruguay logró demostrar en la Corte Internacional de Justicia que las técnicas que usaban para proteger el río Uruguay eran las mejores y las más adelantadas. El fallo así lo dice, un fallo extenso de más de 300 hojas, pero que así lo dice. Por eso es importante trabajar con la evidencia científica. Y la defensa del ambiente se apoya en la defensa científica. Necesitamos que la ciencia nos diga cómo tenemos que producir y aplicar esas técnicas. Entonces, bueno, esto hay que entenderlo. Hay que entenderlo y los ciudadanos tenemos que entender que tenemos que proteger nuestro ambiente, pero también tenemos que dejar que se desarrollen actividades productivas. Entonces, hay que encontrar entre todos pautas que sea la mejor forma de vivir, porque la defensa del ambiente, si vos te fijas los ODS, que son los 17 objetivos sostenibles sí. establecidos por la ONU, tienen en primer lugar el hambre cero, salud de la población, Mm, trabajo, cuestiones de género. Esos son los primeros 4 o 5 ODS y son los primeros no por casualidad, sino porque son los más importantes, porque la defensa del ambiente es la defensa del ambiente para que pueda vivir el ser humano. Porque un ambiente donde el ser humano no pueda vivir y no pueda alimentarse y no pueda curarse y no tenga educación, no nos sirve. O sea, tener un ambiente hermoso e impoluto sin seres humanos no es la idea. Entonces,
Por eso es que es complejo, porque tenemos que ver la forma de producir, pero de la mejor forma posible. Lamentablemente, Sí, no sé si afecta. tengo tiempo, pero podría hablar un buen rato Ujú. sobre quiénes fueron los causantes de la situación en que estamos hoy. Y se dice que los causantes, no es que se dice, está Mm, demostrado, es lo que se llama el norte global, que son los países del primer mundo sí. que desde la revolución industrial hasta ahora ya emitieron todo lo que se podía emitir para desarrollarse. Y nosotros no. O Mm. sea, la situación actual es causa directa de los países del primer mundo que se desarrollaron. Y ahora son ellos los que están exigiendo que nosotros no nos desarrollemos. Y ahí tenemos una discusión ambiental muy profunda que, bueno, podríamos estar un tiempo largo. ¿Cómo comenzamos los cambios ambientales en este caso? ¿Cómo las personas o cómo vivenciamos esto? Bueno, usted también decía que por ahí el tema de los residuos no tiene que ver solo con la persona o las costumbres, sino tiene que ver ya con el municipio. ¿Cómo comenzamos a cambiar esta postura? Bueno, ya comenzamos y hay que no buscar muchos protocolos, sino empezar, Mm, que es la primera consigna. Ahora, los argentinos tenemos muchas valores positivos, pero también tenemos nuestras deficiencias. Y una de las primeras deficiencias del argentino es que somos poco solidarios con el ambiente. ujú, ¿Qué te quiero decir con esto? Tenemos que comprometernos con la cosa común, no solamente con nuestra familia. Porque nuestra casa no termina en la puerta de entrada a la casa o puerta de salida. En la vereda, las calles, también son nuestra casa, porque ahí se desarrolla nuestra vida, la vida de nuestros hijos, la vida de nuestras parejas. Entonces tenemos que entender que cuidar el ambiente significa cuidar nuestra casa, pero también cuidar la calle, cuidar los lugares donde trabajamos, donde estudiamos, empezar a saber que nuestros hábitos de consumo repercuten. Si yo veo una persona que va en un auto y tira una lata de gaseosa por la ventana a la calle, y todos lo vemos todo el tiempo a eso. ujú. Y si vos le decís algo, te responden mal. Bueno, el primer desafío que tenemos como sociedad es empezar a poder establecer diálogos donde nos digamos y donde podamos aprender entre todos a cuidar más nuestra casa común, que es lo que decía el Papa Francisco. Así que una de las grandes deficiencias es empezar a tener una conducta solidaria y, y, y empática con el ambiente. Así que, y por supuesto que los organismos públicos y los gobiernos tienen una obligación esencial en Ujú. capacitar sus equipos técnicos para poder realizar capacitaciones, controles, fiscalizaciones efectivas, defensa. Bueno, otro de los grandes temas es el defensa de la biodiversidad, ¿no es cierto? La biodiversidad que está siendo reducida a causa del cambio climático. Una de las principales causas de pérdida de biodiversidad es el cambio climático, porque el Ujú. cambio climático cambia los regímenes climáticos en las distintas regiones y esto produce cambios inmobiliarios en el valor de la tierra, en la forma de trabajar y, o sea, incide en todo y también incide en la extinción de las especies. Por eso es que cada vez hay menos animales salvajes. Mm. Sí, quiero decir, hay menos de 30.000 leones en el mundo, hay cada vez menos lobos salvajes en su hábitat adecuado, cada vez hay menos osos polares, pero también la pérdida de biodiversidad se aprecia a nivel microcelular. Y eso por ahí es más importante que la pérdida de grandes especies, porque la pérdida de la biodiversidad a nivel microcelular afecta a la salud de todo el planeta. Mm. Y por ahí no lo vemos. Y los grandes cambios climáticos hacen que cada vez haya más daño en este sector. Muchas gracias, Mariano. Gracias por Gracias a venir. vos, un gusto, un saludo a la Hablamos. audiencia.